Querido público de Tiempo Extra, salud después de una semanita larga que nos tomamos de vacaciones. Querido Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Bienvenido querido? Nuevamente. Cuesta arrancar, Cuesta arrancar, sí. Cuesta arrancar, loco. Estamos fuera de ritmo, pero Fuera de ritmo. el lobo... En sintonía con nosotros, tiene que arrancar de vuelta a Gimnasia y esta vez arranca ¿con quién? Alejandro Orfila es nuevo técnico de Gimnasia de Grima La Plata. Todavía no está hecha la presentación oficial, pero ya te lo está anunciamos acordado. nosotros que es más o menos lo mismo. Claro. Pero ya está acordado entonces que Alejandro Orfila será nuevo técnico de Gimnasia después de la danza de nombres que ya estamos acostumbrados, pero que esta vez nos salió del rango de 3-4 nombres que eran Orfila, Oreja, Farré, Repeto. Creo que esos son los 4 que estuvieron por ahí con sondeos más bien oficiales, un poquito más armados. Rondando ahí. Después en un principio por ahí se hablaba de Falcioni y después... Bueno, Troglio en algún momento también sonó como ese posible reemplazo, se lo durmió Banfield, ahí la dirigencia estuvo lenta, pero bueno, finalmente Orfila es el elegido desde el seno, desde la teta de la comisión que estaba bastante dividida, Mati, está bastante dividida por esta misma cuestión, ¿no? Hasta el último día se definió en la madrugada del sábado el nuevo director técnico. Tarde pero el llamado a Orfila, ¿no? 1 de la mañana, 1:30, recién en comunicaciones para sellar el trato. Orfila, ¿no duerme a la 1:30? Pero seguía Estaba de after, estaba de joda. Hasta esas últimas horas esta disputa entre Oreja por un lado, Orfila por otro. Y qué dilema, qué disputa, ¿no? Porque por un lado tenés a Orfila, que es un tipo que se habla que tiene mucho temperamento, que tiene la espalda para quizá acomodar un plantel, que creo que es lo que hoy necesita Gimnasia. Después vamos a ver si es el indicado o no. Pero hoy día Gimnasia necesita un técnico que te acomode el plantel, un tipo con espalda, con el temperamento necesario para manejar un grupo que quizá no tiene tantos referentes o que esos referentes están medio perdidos en el aire, ante la crítica del hincha también. Y por el otro lado estaba Oreja, que en el interín de algún sector de la dirigencia por traerlo y que sea nuevo técnico del club, recién Oreja se estaba poniendo a armar su cuerpo técnico. O sea, era un tipo con espalda y mucha experiencia en el ascenso contra un tipo de cero experiencia, que lo único que tenía era ser ayudante de un cuerpo técnico, claro, en el Porto. Difícil dictaminación la que ha tomado Gimnasia, creo yo, entre Orfila y Oreja. Me parece que la mesa va a coincidir, o por lo menos voy a coincidir acá a mi lado con Matías, que Orfila era el nombre que dentro de todo más cerraba. Finalmente fue también para la dirigencia. Es el nombre que cerraba si el parámetro es Oreja. Exactamente. Si vos me pones Orfila y Oreja, y bueno, vamos un poco por la experiencia. Alguien que ya haya dirigido, que tenga cierto roce, recorrió mucho el ascenso. Me parece que ante la posición de Oreja queda mucho mejor parado que hoy sea técnico Orfila. Ahora, si vas a Foja Cero, yo no sé si... En Foja Cero no picaba en punta. Y Orfila no sé si es el técnico al que se le hubiera ocurrido a un hincha de Gimnasia traer en este momento tan delicado. Porque Gimnasia está por enfrentar un segundo semestre en el que tiene que sumar para no complicarse aún más o no pensar en un futuro en la zona del descenso. Tiene un torneo clausura, tiene 16 fechas por jugarse en estos torneos que son poco atractivos del Chiquitapia, pero que funcionan al fin. Háblame de Orfila y Chiquitapia, porque ahí hay una buena conexión para afrontar estas 16 fechas en las que Gimnasia se define el todo por el todo, el acomodar un equipo, el escapar de los puestos de descenso y en darle al equipo una sintonía de que por lo menos juegue algo. Y bueno, quizá una de las cuestiones que más ruido ha hecho, o por ahí un poco el lazo más mediático que tiene Orfila, es ser amigo cercano de Chiquitapia, y que el único equipo que haya dirigido Orfila en primera división del fútbol argentino es justamente Barraca Central. En un paso, me parece que por Barraca, que no tuvo ni fu ni fa. Estuvo loco. Y Gimnasia sería el segundo equipo que dirige en primera división. Ha dirigido mucho en el ascenso, por varios equipos pasó, como Ferro, Atlanta, Comunicaciones, donde ascendió, por Belgrano también cuando estaba en la B. El Gallito de Morón, Temperley. Bueno, ahí va. En Uruguay, es uruguayo Alejandro Orfila, en Uruguay dirigió solamente un equipo que fue Defensor Sporting, en la primera división de Uruguay. Entonces, poco roce de Orfila con equipos de primera, mucho roce de Orfila con equipos del ascenso. Claro, mucho ascenso. Un trotamundo del ascenso. Sí, y creo que además, volviendo a esto de lo de Tapia,
está ese lazo de ser uno de los títeres quizá que Tapia impone dentro del fútbol argentino. Hay un nexo político. Hace un tiempo Orfila ya había sonado para ser técnico de Gimnasia. A principio de año, cuando por ahí se estaba especulando ante la salida de Méndez, Gimnasia finalmente se decanta por Flores, pero Orfila también era una de los nombres que sonaba. Y yo creo que ahí hay un poquito de injerencia de Tapia, sin duda. Pero bueno, creo que además de esa relación con Tapia, Orfila tiene cierto roce polémico porque es representado por... Y me la sacaste un poco de la galera, la quería tirar yo, pero bueno, me hago cargo de esa primicia. Para algún no avispado que no la sabía, lo representa la misma agencia que representa jugadores y técnicos del señor Bragarnik. Alguien muy importante vinculado al ambiente del fútbol argentino porque tiene muchísimos jugadores justamente disputando entre la primera división y el ascenso. Bueno, también representa técnicos y Bragarnik representa a Orfila. Orfila es del núcleo de Score Fútbol, que es la agencia de representación de jugadores y técnicos. Así que lo tenemos por ahí y también es interesante analizar esa punta desde el lado de, ok, va a afrontar un mercado de pases Gimnasia, qué mejor que afrontarlo teniendo a uno de tu lado que lo representa Bragarnik, que tiene muchísimos jugadores dentro del fútbol argentino, ¿no, Mati? Y si lo pensás desde ese lado... Puede ser positivo. Puede ser positivo o atractivo por el hecho de tener un lazo más cercano hacia muchos jugadores del fútbol argentino. Bragarnik representa a Lisandro Martínez. El Manchester United quizá entre conexiones puede llegar algún comunicado, una pregunta del Licha, ¿cómo está para venir a jugar 16 fechas al Lobo? Y puede llegar. O Federico Redondo en el Inter de Miami. Bueno, pero... Volando claro. Siendo muy positivo. No, si lo traes a lo terrenal, yo creo que tiene alguna especie de lazo más práctico esto de, bueno, Bragarnik representa al técnico, representa a muchos jugadores y bueno, se puede armar de alguna manera un plantel más competitivo trayendo algún que otro nombre interesante. ¿Por qué? Porque una de las premisas que tiene este cuerpo técnico junto con la dirigencia es armar un plantel competitivo para sacar puntos en la segunda mitad del año. Eso es lo que tiene que hacer Gimnasia. El indicado o el elegido es Orfila para armar de nuevo este plantel, donde yo creo que Gimnasia no le queda otra que romper el chanchito, porque es la última bala que tiene esta dirigencia. Ahora, sabemos que el chanchito está flaco. Está flaquito, chanchito. No está para Navidad todavía el chanchito. No está todavía para Navidad, es verdad. Gimnasia va a hacer un esfuerzo en este mercado de pases, va a ser un recambio interesante en el plantel, pero bueno, hay que ver cuánto le da o hasta cuánto le da esta dirigencia para este recambio del plantel. Hay muchos jugadores que se van a ir. Martín Fernández se le termina el contrato, el tema de Driasco, hay que mirarlo de cerca porque se busca una rescisión, pero está del otro lado Boca que no quiere que Driasco vuelva. Tema Ingolotti, que también se habla de una rescisión del contrato, que vino para ser titular y fue cómodo suplente de Infran. Junior Moreno, jugador inédito que llegó en este mercado de pases, colombiano de selección, venía sin mucho tiempo, sin mucho roce en el fútbol estadounidense. Se esperaba que dentro del equipo un jugador con ciertas características y cierto porte le aporte a Gimnasia dentro de la cancha, en el sector que más le falta, que es a mitad de cancha y 3/4, que al Lobo se les hace prácticamente imposible. Bueno, fue suplente en 8 partidos y solo sumó 116 minutos. Nada de Junior Moreno, un jugador que como llegó ya prácticamente se está yendo sin haber hecho absolutamente nada, sin poderlo ver y con muy poco roce dentro de este plantel que Gimnasia necesita jugadores que lleguen, que juegan y que rindan. Caso Silva Torrejón, por ejemplo, en el lateral. Bueno, tiene muy poquito Silva Torrejón Gimnasia y hay muchos, como mencionaba Mati, que se están por ir y que ya es prácticamente un hecho su salida. Hablamos de Norberto Briasco. ¿Cuánto lo vimos Briasco jugar en Gimnasia? Nada, ni siquiera lo quiere Boca. Imagínate el estado de Briasco lo que es. Bueno, Fernández lo mismo, que se le rescinde el contrato, y un Ingolotti que llegó también para ser un arquero suplente, un arquero titular que nunca se terminó de afianzar y que parece estar más cerca de salir que de quedarse. A Fernández se le vence el contrato. Se le vence el contrato. Ahí sí algunos nombres que están más para rescindir que otra cosa. Pero bueno, seguramente se le busque también una salida, por ejemplo, a Augusto Max. Una posible venta es la de Rodrigo Castillo. Y ahí hay Hay alguien que quiera comprar a Rodrigo Castillo, sinceramente, discúlpame. Bueno, no es serio. No es serio el dato. Es verdad, se habla de que una venta, uno de los jugadores con más proyección a venderse es o Pintado o Castillo, o los dos. Y yo no sé quién quiere a Rodrigo Castillo, sinceramente, un equipo demasiado diezmado en ataque. Pero yo creo que no es uno de los jugadores que tiene mucha proyección a venderse y como una apuesta a futuro, sino que hoy a Gimnasia le suma poquito y nada, y Gimnasia seguramente traiga
un nombre de peso en ofensiva. Entonces, ¿para qué querés tener a Castillo si no lo vas a usar? Si tenés a Hurtado que hoy es más y si tenés que traer otro delantero. Entonces, me parece que se habla de la proyección a venta de Castillo por esa cuestión de que probablemente no lo uses en el segundo semestre del año. Y tenerlo para que no juegue, me parece que la mejor opción es buscarle un préstamo, una venta, de alguien y que se ha salga hablado, de Gimnasia. De alguien se ha hablado, alguien que en la conjugación de su nombre se puede hacer un chiste muy obvio, pero bueno, esta Rabona, último tiempo está regorda, pero está picando en punta para poder ser el 9 que quizás necesite Gimnasia, que ha tenido un muy buen paso cuando se hizo cargo del elenco del Mensana en la zona de ataque. Veremos, en Talleres no está siendo el mejor Tarragona sin duda alguna, justamente por eso es que está la posibilidad de volver a Gimnasia. Y veremos cómo se da esas andadas. No es el mismo Tarragona que funciona en Gimnasia. De hecho, si se habla de un regreso a Gimnasia cuando el jugador está en Talleres es porque no ha rendido. Rodando, claro. Porque no ha rendido. Entonces, me gusta igual Tarragona, fuera del chiste, me parece un gran jugador. En esto del armado del equipo hay que tener en cuenta el gusto del técnico al que se le dio la potestad de elegir y armar un plantel en conjunto con la dirigencia. Entonces, el gusto del técnico, por lo que se sabe, por lo que se especula en estos días, es que la posición que más ha utilizado en sus distintos clubes que dirigió fue 4-2-3-1. 4-2-3-1, bien. Por fin salimos por ahí del 4-3-3 que tanto... En el que tanto insistió Méndez, en el que tanto ha insistido también un poco Flores. Te metés igual, te digo, en una complicada, no es que salir del 4-3-3, bueno, 4-4-2, pelota arriba. Te metés en otra que es media rebuscada, el 4-2-3-1. Está Gimnasia para jugar con un 4-2-3-1. Y, loco, yo quiero ser sincero, con los jugadores que tiene Gimnasia día de hoy, no sé quién llega. Por ahí mañana viene, no sé, Mbappé a jugar al Lobo. Pero con esto que tenés ahora... Bueno, pero por eso es clave el mercado de pases y por eso tiene la potestad el técnico junto con la dirigencia de armar de nuevo un plantel, teniendo en cuenta varias salidas a las que se le va a buscar préstamo, venta o rescisión directamente, y algunas llegadas interesantes que puedan venir a Gimnasia. Ahora, Gimnasia en este mercado de pases tiene que optar indudablemente por romper el chanchito y traer calidad y no cantidad. El dilema de siempre en los mercados de pases. Sí, es verdad. Y muchas veces Gimnasia cayó en la cantidad y no la calidad. Sí. Y son jugadores que vienen, que no funcionan, como por ejemplo Junior Moreno, que es un jugador fantasma en Gimnasia, que no figura en ningún lado y que, bueno, se le va a rescindir, se va a ir, lo que vos quieras. Sí. Ahora, hay chicos del club que tampoco se pudieron hacer su lugar y que también seguramente van a salir. Caso Cortazo, caso Primante, que es muy probable que se les busque un préstamo y que salgan de Gimnasia. Entonces, se van a abrir muchos cupos. Y Gimnasia, esos cupos los tiene que tapar hoy día con calidad más que cantidad. Porque los recursos por ahí no son muchos y tiene que armar algo interesante. Mati, qué difícil, es dificilísimo el panorama. Ahora, desalentador. Si mirás por ahí el 4-2-3-1 de Orfila... Y bueno, hoy tenés a Hurtado, que puede ser una referencia interesante. A Hurtado yo te lo dejo ahí como único 9, me gusta. Pero coincidimos. Creo que uno de los principales puestos que va a buscar igual Gimnasia de marcado de pases es un 9 con gol, oficio de gol. Y listo. Yo creo que Hurtado tiene ese oficio de gol. No le dimos tanto tiempo a Hurtado para que se recupere y pueda ser el Hurtado que se espera. Pero ha demostrado destellos de un 9 de calidad. Creo que Gimnasia el 9... lo tiene, si quiere buscar a Tarragona, vaya y tiene que ir a buscar porque si no tenés a Hurtado, ¿quién y tenés? Pelee por ese grupo porque no hay reemplazo. Además, si hubo Mamini, ya parece ser que Arafue. Se puede ir Mamini, se va seguramente Castillo, se va Primante, te queda solamente Hurtado. ¿Qué haces? Bueno, hay que buscar. Sí o sí un 9 de jerarquía, de calidad. ¿Sabés qué me molesta? Que la emboque. Ahora, ¿quién acompaña al 9 ese, loco? Bueno, en este sistema necesita mucho de la creación de juego. 4-2-3-1. Yo creo que hoy, si te pones a ver el equipo de Gimnasia, no sé si es tanto un problema la creación. Porque los últimos destellos que ha dejado el equipo, creo que lo mejorcito fue Merlini. Me gusta. Que tiene que ser de alguna manera el encargado de la creación en Gimnasia. El Piedra. Piedraíta por el otro lado también. Otro que me gusta. Y acá entra por ahí sí el dilema de la figura de Pata Castro o de Blasis. Quizá más de juego de Blasis, pero Pata Castro. Pero ha sido resistido en el último tiempo. Entonces, ambos tranquilamente necesitaría de un creador de juego. Pero el problema para mí está en el mediocampo. El mediocampo que las últimas lo viene sufriendo. Las últimas veces que lo vimos fue
DiBiase, que era el nombre fijo, y después se alternaba un Pablo de Blasis, que jugaba muy mal, Martín Fernández, que tampoco era compatible en este equipo, entonces indudablemente tiene que apuntar en el mediocampo de Gimnasia. Uno de los nombres que por ahí figuraba junto con Tarragona era hacer el intento de repatriar a Sarabia. Ese es interesante. Rodrigo Sarabia. Sarabia. ¿Dónde anda Rodrigo Sarabia? ¿Jugando afuera? ¿En Rusia con el frío y la noche y los osos polares? Bueno, estaría bueno. Además Rodrigo Sarabia siempre se mostró de una manera muy empática con Gimnasia. Como que el club dentro de todo le ha dejado algo positivo y siempre se lo puede ver con alguna prenda del logo o algo vinculado al Mensana. Estaría bueno un jugador como Rodrigo Sarabia, te puede solucionar muchas cosas en ese sector que Gimnasia la está pasando horrible como lo es el mediocampo. Pero vuelvo a decir, es difícil el esquema que elegiste, loco. Es complicadito, no es lo más fácil, no es lo más simple para afrontar 16 partidos que te definen prácticamente un año entero. Para la dirigencia ya está, se sabe que no va a continuar, pero para Gimnasia desde el fútbol y desde lo que queda de cara a futuro, es muy importante que en estos 16 partidos se cometan la menor cantidad de errores posible. Sí, no hay margen de error. No hay margen de error. Ahora, pero el mediocampo sin duda me parece que es el eje del problema. Gimnasia está flojo en el mediocampo, teniendo en cuenta que también se va Martín Fernández, probablemente se va Max. Martín Fernández con DiBiase no venía acoplándose, menos de Blasis. Entonces el mediocampo es un problema. La defensa creo que de alguna manera está bastante acomodada, porque Orfila sí dejó en claro, y esto hay que contarlo, que Suso es su... Lo banco, yo en esa lo banco. El caudillo de Orfila es Suso. Mirá que a Suso yo le he pegado, pero siempre remarcando que Suso en Platense hizo un gran año. Se volvió estúpido cuando llegó a Gimnasia, muchos errores, mucha imprecisión, pero es un gran central Suso, yo lo remarco, no se está viendo en este Gimnasia. Pero ahora, antes que el Yacaré Morales, sinceramente, yo vaya y pase, está bien Suso. Y antes que de Blasi y antes que el Pata Castro incluso, mira. Y es... Para mí yo lo quiero, Yo creo que de alguna manera es darle mucha entidad a un tipo que llegó y demostró muy poquito. Sí. Hace poco tiempo que está y demostró poco también. Bueno, desde lo futbolístico, el caudillo de Suso, de Orfila es Suso. Por encima de Morales. Pero bueno, volviendo a la defensa, creo que teniendo a su caudillo, teniendo a Morales que acompaña, Silva Torrejón que sabemos que funciona, y acomodando la banda por derecha. Sí, más o menos va. Más o menos camina el carro. El carro empieza ahora, en las andanzas, El tema es esa que banda. Que no se te pinche la rueda a los 30 minutos. El tema es cuando vas por la banda, que probablemente una de las bajas o uno de los que más van a venir a buscar en este mercado de pases es Pintado. Sí. Pero bueno, ahora tendremos mucho tiempo para hablar del mercado de pases y ver finalmente quién logra. Claro, quién viene, quién logra. Esperemos, Mati, que no lleguen los Juan Cruz Esquivel, que no lleguen los Blasi, jugadores ahí está lo que llegaron y fueron la cantidad por encima de la jerarquía. Eso es lo que te digo. Hoy Gimnasia está en un momento en el que necesita calidad antes que cantidad. Yo prefiero traer 2 jugadores que sumen y que puedan ser titulares en este equipo antes que traer paquete 8 que no te rindan, como ha sido, no sé, Esquivel, como mencionaba recién, Briasco, que no sumó nada. Bueno, hay muchos nombres que no han funcionado. Moreno. Entonces, es importante este mercado de pases que va a tener Gimnasia en el lapso del primer semestre malo a un segundo semestre que tiene que cumplir. Yo sé que a vos te encantan los datos, las estadísticas, el numerito, el porcentaje, el cómo salió frente al cómo le puede ir. Coméntame un poquito vos que está Finoli, cómo es Orfila en cuanto a números y en cuanto a DT. Y estamos hablando de Orfila. Vendémelo bien. Yo te voy a vender lo que es como técnico Orfila. Vendémelo bien a la gente. Me viste cara de Bragarnik a mí que se le encajó a Gimnasia, ¿no? Me va a hacer Bragarnik. No, está bien. Certero. Yo te voy a hablar de lo que hoy día es Orfila como técnico. Un tipo que en el fútbol argentino solamente en primera dirigió a Barraca Central. Que después dirigió en Ferro, en Atlanta, en Comunicaciones, en Temperley, en Belgrano, en Morón. Lo repasamos recién. Gimnasia sería el 10º club que dirige en su carrera. Tiene un 47% de efectividad en los puntos que ha jugado, que ha rescatado siendo director técnico. Bien. Creo que el promedio no es malo. No. Pero hay que tener en cuenta que eso fue jugando la mayoría en el ascenso y que la experiencia en primera división no fue un éxito ni mucho menos en Barracas. Y la verdad que no.
Sinceramente, el ciclo Orfila en Barracas no fue algo destacable, pero bueno, es el primer roce, se podría decir, con un equipo de primera. Puede ser que no te haya salido tan positivo como se pensaba. Pero yo creo que un técnico que hace el 50% del rendimiento, de la efectividad en sus distintos pasos a lo largo de la carrera, Prolijo. no está mal, es prolijo. Hablábamos hoy fuera del aire, repasamos por ahí el ciclo de Eduardo Domínguez, que se habla, en el caso de Estudiantes, de un buen ciclo, un técnico que se mantiene en el tiempo, y rozaba el 51%. Entonces, bueno, está ahí. No se escapa mucho de la lógica de la mayoría de los técnicos del fútbol argentino. A ver, Claro. Gallardo tiene 62%, Claro. que gana todo, el muñeco, pero es el muñeco. Claro. Esto Pero- es un poquito un rango más bajo. Por ahí podemos especular o relacionar a este Orfila que llega hoy a Gimnasia con los técnicos que han pasado a lo largo de la dirigencia de Cowen en Gimnasia. Me gusta. Porque la imagen que dejó Diego Flores es muy pobre. Y- Diego Flores, que es el último caudillo que ha pasado o que ha puesto la comisión de Marianito. Cowen, de Mariano Cowen en Gimnasia, y sacó el 35% de los puntos que jugó Flores. Es pobre el paso. Ahora, antes de Flores estuvo Méndez, que se habla de, o en su momento se habla de un gran comienzo, después se pinchó. Este año lo arrancó Méndez innecesariamente, perdiste tiempo por este mercado de pases. Bueno, hizo un 40% de efectividad Méndez. Ok, sigue siendo bajo. Sigue siendo bajo. Especulamos de 45 para arriba, nosotros como alguien que se puede decir, mira, Y sí, dentro de todas las desprolijidades del fútbol argentino y de la vorágine en la que se juega, tener un 45 para arriba es alguien que dentro de todo parece ser serio. A ver, salgamos un cachito de los números. ¿El ciclo de Flores fue un fracaso? El ciclo de Flores fue un fracaso. ¿El ciclo de Méndez fue un fracaso? Ahí me ponemos, yo lo quiero al gordo, pero... ¿Fue un fracaso? Sí, fue un fracaso. Bueno, y no llegó, Fue un fracaso. ninguno de los dos superó el 40% de efectividad. Fue Entonces, un fracaso. trasladarlo a los números, listo, 40 Fracaso. no te sirve. Ahora, pará. Madelón. Ese. Madelón. ¿Fue un fracaso o no? Yo creo que no fue un fracaso el Lo ciclo de sacó del Madelón. descenso. Claro, vino a salvarte del descenso. Y lo logró. Y lo logró. Con lo justo. No lo logró por los medios que debería lograrlo, que era no llegar a un ultimátum. Pero lo logró. Pero lo logró. 45% de efectividad para el último paso de Madelón en Gimnasia. El último técnico serio que tuvo el Lobo. El último Y técnico porque serio. antes estuvo ni más ni menos que Chirola, No, Chirola Romero, más. que fue el sucesor ni más ni menos que Pipo Gorosito, Oh. y le quedó grande. Pero bueno, hay que entender también el ciclo en el que le tocó Cuando te estar queda a grande Chirola. la camiseta. 31% de efectividad para Chirola. No, malísimo Flojito. Chirola Romero. Pero bueno, hay que entender el contexto, el Obvio. momento en el que le tocó llegar. Está todo ligado siempre a un contexto. Yo, más allá de que no es de esta dirigencia, sino que esta dirigencia lo cambió, Pipo Gorosito, 53% de efectividad para el Pipón. El último gran técnico que ha pasado por la O institución. del casualidad, Lobo, o casualidad, Y era acá. se fue cuando llegó Cowen. Después cuando llegó O lo ¿Qué fueron. habrá pasado ahí? Otra de las malas decisiones que sigue Bien. adjuntando en la listita esta Y dirigencia. sí, ese es el portito más grande que tiene anotado en su... El de Pipo. Y sí. Y yo creo que sí. Si Pero no, bueno. el que más, ahí. Hablando específicamente de Orfila, y con esto cerramos, volvemos. Es un técnico que es muy cercano al S4-2-3-1, que lo eligió la dirigencia porque es un tipo que tiene espalda, que tiene experiencia en planteles jodidos, mucha carrera en el ascenso. Entonces, Gimnasia necesitaba un tipo con espalda. Se habla de Orfila como un tipo en el fútbol argentino con temperamento, capaz de manejar un grupo. Bueno, quizás sea la llave que necesita Gimnasia para equilibrar un poquito de la cuestión y el momento en el que viene. No sé si será más menos que los nombres que se han hablado, y eso lo vamos a ver con el diario el lunes y ver cómo le va o no a Orfila en Gimnasia. Ahora, empieza su paso por Gimnasia el día jueves, cuando vuelve el plantel a entrenar después de La licencia. la licencia, que fueron, ¿cuántos días fueron? 2 semanas de licencia. Demasiado para un plantel, que entiendo. Que consiguió poquísimo nada. Sí, entiendo también que no tenía cuerpo técnico ni siquiera para entrenar ese plantel. Bueno, no iban a correr a la plaza tampoco. Entonces, ¿qué se le puede pedir, Correr no? distancia chica.
No importa dónde, pero que corran y que estén en buen entonces, estado. el Me parece jueves- excesiva a mí la licencia, sobre todo para un equipo que no consiguió nada. Creo que habría que estar más duro, no importa que no Sí, sea técnico, pasa que que- vayan y hagan algo. Sí, Que pero- justifiquen algo del sueldo, una parte. O que Sí, por lo menos que no se pongan tenés a ni cortar cuerpo el paso de técnico. distancia, vayan a, no sé, a talar un árbol, No, qué sé yo. no tenés cuerpo técnico, te falta muchísimo para volver a competir. Recién queda el fin de semana del 13 de julio arranca el torneo. No, no jodas. Arranca la segunda mitad del año en Liga Profesional. Pero bueno, entonces el jueves arranca Orfila como técnico de Gimnasia. Todavía se está trabajando en el detalle fino del contrato. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que este año hay elecciones en Gimnasia. Es evidente que Mariano Cowen no va a seguir siendo el presidente de Gimnasia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cambia de un presidente a otro, generalmente los clubes, el que llega ya tiene su cuerpo técnico, tiene el apuntado a traer. Entonces, ¿qué pasa? Cambia el cuerpo técnico, cambia la dirigencia, cambia la comisión y cambian Todo. al cuerpo técnico. Es casi 2 más 2, pasa siempre. Entonces se está laburando en el contrato en esto de, y a ver si le ponemos una cláusula de rescisión en diciembre, cuando venga otra comisión directiva, y no lidiar otra vez con el tema de la rescisión y estar pagando a Flores, a Orfila, a Méndez, a Madelón. Bueno, Veremos la puesta en escena de este equipo recién el 13 del 7. Falta muchísimo. Gente en el medio, un mercado de pases en el medio, un estadio de incógnitas. Veremos cómo se las arregla Orfila para poner a punto este auto que se prepara para salir a pistear en el clausura y esperar no ponérsela en la primera curva. ¿Con quién se enfrentan los primeros 3 enfrentamientos? Bueno, de local recibe Instituto, después San Lorenzo, después Independiente. El arranque, te digo, hay 2 jodidos. No sé Instituto qué tal, no lo tengo tan medido. Pero Y San no. Lorenzo e Independiente no dejan de ser rivales difíciles. Después ya un poco la tabla los va acompañando en cuanto a los enfrentamientos. Veremos cómo se le da porque es la incógnita más grande quizá para el hincha de Gimnasia, para el que está afuera, para el neutral, cómo es que va a seguir el Lobo. ¿cómo va a seguir el Lobo y cómo vas a seguir vos enterándote de lo que pasa con el Lobo? Y mirando tiempo extra. Siguiendo a Tiempo Extra, por supuesto, en Instagram como Tiempo Extra-radio, también en YouTube, suscribite, activa la campanita, tira un like.